nosotros estamos revisando el apunte de estadística, toda esta parte la tenemos lista, y lo último que vimos fue cuartiles, percentiles, quintiles, está por acá, por acá, por acá abajo, media, mediana, moda, ¿dónde está? Acá. Acá abajo, acá abajo, acá. Lo que vimos en la clase pasada fueron cuartiles, quintiles y percentiles, ¿ya? Y vimos ejercicios para calcular estas cifras, ¿ya? Y quedamos por acá abajo. Percentiles, vimos el ejemplo, calculamos esos valores, y ahora lo que vamos a comenzar a ver hoy día son las medidas de dispersión o de variabilidad, ¿ya? Las medidas de tendencia central, o sea, acuérdense, la media, mediana, moda, solo nos proporcionan una cantidad limitada de información. Para describir en forma más completa, es necesario también contar con la información acerca de la dispersión o variabilidad de los datos, con respecto a alguna medida de tendencia central. Dos distribuciones, por ejemplo, pueden tener igual media aritmética y ser muy distintas entre sí. O sea, por ejemplo, estas dos distribuciones pueden tener la misma media, que es 24, pero sucede que son claramente muy distintas. ¿Se fijan? Esta que está acá, esta distribución, claramente es muy diferente a la distribución B. ¿Ya? Observemos, por ejemplo, que en este caso de este gráfico, las distribuciones dadas A y B, en ambas la media es 24, pero el valor 26 puede considerarse muy alto en una distribución y en la otra más o menos, ya que hay muchos elementos del grupo con puntajes superiores a él. Se fijan, o sea, por ejemplo, si consideramos el valor 26, en la distribución A, fíjense, hay varias personas que están, por ejemplo, sobre 26. ¿Se fijan? Acá, 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 etc. Pero respecto de esta, sobre 26 no hay ninguna persona. ¿Se fijan? En esta distribución no hay personas que que hayan dicho que tienen el valor 26, por ejemplo, si esto fuese, estoy inventando, edad de personas. Se fijan, en esta distribución no hay ninguna persona que tenga más de 26 años. En cambio, en esta otra distribución sí hay personas que tienen más de 26 años, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, observamos que en la distribución A los elementos están más dispersos entre sí. ¿Se fijan? Están más dispersos. ¿Ya? Y cuando eso pasa, vamos a decir que el grupo es heterogéneo. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, en el grupo B, los elementos están todos estrechamente distribuidos alrededor de la media. Entonces vamos a decir que la distribución es homogénea. ¿De acuerdo? Todas las medidas de dispersión indican distancias, y cuanto mayor sean estas, más heterogéneo es el grupo. Ojo con esto, la definición. O mayor será la variabilidad. O sea, cuando nosotros hablemos que la medida de dispersión sea mayor, va a ser el grupo que estamos analizando va a ser más heterogéneo, ¿de acuerdo? O también podemos afirmar que mayor es la variabilidad o dispersión de los puntajes, por ejemplo, si estos fueran puntajes, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿cuándo vamos a hablar de heterogéneo? Por ejemplo, vamos a hablar de heterogéneo cuando tengamos, por ejemplo, si nosotros estamos analizando la edad de un curso. La edad de un curso va a ser heterogénea cuando tengamos mayor variabilidad de datos. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a un curso X y empezamos a hacer preguntas, por ejemplo, van a ver, supongamos que fuera un curso de primer año de bachillerato. Entonces, las edades van a variar, por ejemplo, entre 18, 19, 20, supongamos que hasta aquí hay un estudiante mayor de 30 años, por ejemplo, que no es mayor. Entonces van, por ejemplo, y las respuestas fuesen, supongamos que tengamos 10 estudiantes, fuesen, por ejemplo, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 29 y 30, supongamos. No sé si dije 10, pero aproximadamente. Eso sería homogéneo, sería heterogéneo. Sería heterogéneo, ¿no es cierto? Porque hay variabilidad.
Y homogéneo sería, por ejemplo, si la mayoría de los estudiantes que entrevistamos dijeran 18, y de repente dicen 20, 21, 21, 22, 20, 21, 21, 22, ¿me entiende? Eso sería homogéneo, ¿ok? ¿Ya? Ya, vamos a ver ahora cuáles son las medidas de dispersión. Vamos a definir primero un primer concepto que se llama rango, lo vamos a denotar por la letra R. Definimos el rango como la distancia entre el máximo y el mínimo valor observado. O sea, cuando una vez que nosotros recopilamos datos, nosotros tomamos el valor máximo de los datos que recopilamos y le restamos el valor mínimo, y eso nos define el rango. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a tener acá todos los valores que consideramos, tomamos el valor que es el número máximo y le restamos el valor que es mínimo, y eso nos va a dar un número que corresponde al rango. Por ejemplo, si nosotros consideramos las edades de 20 sujetos, 45, 41, 51, 46, etc. Primero, lo ideal siempre cuando uno va a analizar datos con valores, digamos, cuantitativos, es ordenarlos de menor a mayor. Ya, entonces partimos con el 32, el 31, el 32 que sería el primer valor, el 37 que es el segundo valor, 39 el tercer valor, por eso lo denotamos por x de 3, etcétera, etcétera, hasta el mayor valor que sería el 51. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, hay que anotar obviamente los datos que se repiten. O sea, aquí por ejemplo, el quinto valor es 41, el sexto valor también es 41, el séptimo valor también es 41, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el valor máximo? 51, independiente si esté repetido o no esté repetido. ¿Cuál es el valor máximo? 51. ¿Y cuál es el valor mínimo? 32. Por lo tanto, 51 menos 32 es 19. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa este 19? Que la diferencia de edad entre el mayor y el menor valor de los sujetos que estamos investigando es de 19 años. No hay otra interpretación más que esa. ¿Ok? Pero claramente este valor no es despreciable, digamos, porque nos dice cuál es la distancia entre, imagínense que tenga usted en un curso que haya una persona mayor así que ya está jubilada, tiene 65 años y dice, voy a estudiar una segunda carrera. Y claro, la diferencia va a ser abismante, digamos, porque supongamos que el alumno menor tenga 18, 65 menos 18, ¿cuánto nos da eso? 65 menos 18. 65 menos 18, ¿cuánto es? 65 menos 18. Fíjense que el R es 47, entonces vamos a usar este valor, este rango después para otra medida, y eso es un indicador no menor. ¿Ya? Ahora fíjense ustedes que nosotros vamos a ver ahora el rango entre los distintos cuartiles. ¿Ya? Acordémonos qué cosa eran los cuartiles. Cuartiles, eran los primeros que vimos. Acá están, los cuartiles son 3 y dividen el conjunto de datos en 4 partes iguales, ¿de acuerdo? Donde cada cuartil se supone que tenemos el total de los datos, acá tenemos el total de los datos, acá, entonces, y lo dividimos en 1, ya, se me chingó el lápiz. Acá al centro, acá y acá, ¿cierto? Entonces al final son 3 valores. Primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil. Y cada pedacito de esto, como el total lo dividimos en 4 partes, cada pedacito corresponde a un 25%. El cuartil 1 tiene a su izquierda el 25% de los datos y a su derecha el 75% de los datos. El cuartil 2, que está acá al centro, a su izquierda tiene el 50% de los datos y a su derecha tiene el 50% de los datos. Y este cuartil 2, acuérdense que coincide con la mediana. Y el tercer cuartil, a su izquierda, o sea, tiene el 75% de los datos y a su derecha tiene el 25% de los datos. ¿De acuerdo? Ya esos son los cuartiles. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular el rango entre los cuartiles. Ya. Acá estamos. Entonces, primero
vamos a este rango entre cuartiles también se llama rango intercuartílico, que por ahí en la literatura ustedes pueden revisar. Es lo mismo rango entre cuartiles que rango intercuartílico. Se define como la distancia entre el tercer y el primer cuartil de una distribución. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo nosotros? Tenemos acá los datos y tenemos, por ejemplo, de aquí a acá los datos, dividimos en 4 partes, nos queda cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3. O sea, este dibujo no me acompaña mucho. Este cuartil 1, este el cuartil 2 y este el cuartil 3, ¿cierto? Aquí hay un 25%, 25%, 25% y 25%. Entonces, el rango intercuartílico va a ser entre Q3 menos Q1, que es este que está acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para calcular este valor, lo único que tenemos que sacar es cuánto vale Q3 y restarle Q sub 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, el Q3 del ejemplo 1 anterior, nosotros ya lo habíamos sacado en la clase anterior. ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En el ejemplo 1. A ver, no, este no. Aquí está Q sub 3 menos Q sub 1 sería 6 menos 2, sería 4, ¿cierto? Ahora este otro ejemplo, del ejemplo número 1, a ver a cuál hace referencia a este. Bueno, no importa, de que está más arriba. Tomamos el Q sub 3, que 46,5, le restamos 41 y en ese caso nos da 5,5. ¿Qué significa esto? Que la dispersión del 50% central de las edades de los sujetos es de 5,5 años. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, si pensamos en un ejemplo con datos tabulados, fíjense ustedes, por ejemplo, si consideramos la distribución del ingreso mensual de los choferes que trabajan en la locomoción colectiva de la comuna C durante el mes de agosto del 2019. Este ejemplo ya lo habíamos visto, lo teníamos más arriba. El Q sub 1, acuérdense que para sacar el Q sub 1, ¿qué necesitamos saber? Se supone que estamos dividiendo el entero en 4 partes, entonces tenemos que considerar cuántos datos tenemos en total en esta información, en esta tabla, corresponde a este valor que aparece acá, ¿no es cierto? Tenemos 60, ¿sí? Entonces 60 personas encuestadas, ¿de acuerdo? Respecto del ingreso mensual. Entonces aquí habíamos dicho que hay 4 personas que ganan entre 320.000 y 370.000, 8 personas que ganan acá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el n vale 60. Como estamos sacando cuartiles, el total se divide en 4, entonces n dividido en 4 nos da 15. Por lo tanto, ¿cuál es el intervalo que contiene el 25% de los casos? Porque estamos pensando en 4 es 1, sería el intervalo que contiene el dato 15. Ya habíamos dicho, 8 más 4 son 12, todavía no, pero acá estamos, el que contiene sería este que está acá, ¿cierto? O sea, este sería el intervalo a considerar, ¿ya? Y considerando este intervalo, simplemente usamos la fórmula del cuartil, que está por acá arriba, para recordarles. Esta que está acá, si quieren le sacan una foto al curso T. Se me acabó el café, tenía un café mejor y encontré un café chiquitito y tan malo el café, el café muy malo en realidad. Entonces me lo estoy tomando, pero para no dormir, pero es malo el café, malo, malo, malo. Ya, es un comentario comercial. Entonces vamos a tener que el cuartil décimo va a ser igual a el límite inferior más el C sub I. ¿Qué cosa es el C sub I? ¿Qué es C sub I?
¿Qué es eso? ¿I? Es la distancia que hay entre el extremo superior y el extremo inferior del intervalo. Ya. Entonces, volvamos a nuestro ejemplo. Acá abajo. Se me fue la... A ver, no sé qué pasó aquí. Se me fue la... Ustedes dejaron de ver el apunte, ¿cierto, estimados? Sí, profe. Sí, se me fue de repente, no sé qué pasó. Es que estoy corriendo un proceso de recuperación de información y yo creo que por ahí algo pasa. Algo me pasó. Ya, aquí estamos. Ya, aquí estamos entonces. Ya, habíamos dicho nosotros recién que el intervalo donde está, acuérdense que el dato que ocupa el lugar 15, corresponde entonces, aquí tenemos 24, o sea, 8, 9, 11, 12, y aquí hay 12 y 24, por lo tanto este es el intervalo que vamos a considerar, ¿cierto? Entonces acuérdense que según la fórmula va a ser el extremo inferior, que es de 420, más la distancia entre el valor máximo en el intervalo, que sería 470 menos 420, se nos da el 50 que aparece acá, multiplicado por n por t dividido por 4 en este caso. Me dice que reinicie. A lo mejor no ven, dice vista previa, se cerró no sé cuánto, entonces ignorar. Ya, ignorar. Ya, volvemos entonces acá. Estamos trabajando en este, ¿no es cierto? Aquí está el que ocupa el lugar 15, el dato X sub 15. Entonces va a ser el extremo inferior, habíamos dicho, más 470 menos 420 nos da 50, y esto, y el valor que aparece acá corresponde a n multiplicado por t dividido en 4. El n es 60 multiplicado por t porque estamos calculando el q sub 1, por lo tanto esto es el valor de t, por 1 dividido en 4, o sea en el fondo es 15, de ahí sale ese 15, menos el n sub i menos 1, o sea, la acumulada anterior, fíjense, la acumulada anterior sería esta es la que se pone ahí, ¿de acuerdo? Partido por n sub i, que es la frecuencia simple del intervalo, en este caso esta es la frecuencia simple del intervalo, esta es la que se pone acá abajito, ¿de acuerdo? Entonces al calcular esto nos da 432,5, ¿ya? Ese correspondería a el q sub 1. Y para sacar el q sub 3, ¿qué tenemos que hacer? Sacamos el q sub 3, que es, el q sub 3 corresponde a cuál sería el intervalo donde está el q sub 3. Pregunta. Para sacar el q sub 3, el q sub 3 en este caso te vale 3, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser n por 3 dividido por 4. O sea, va a ser 60 dividido en 4 por 3. O sea, nos va a quedar 15 por 3 y eso nos da 45. Entonces, ¿dónde está el dato 45? El dato 45 va a estar ubicado, el dato 45 está ubicado 8, 9, 10, 11, 12, 24. 24 más 11 nos da 25, 35. Acá estaría, ¿no es cierto? En este que está acá. ¿Se fijan? Porque podemos mirar la frecuencia acumulada y al tiro sabemos que está ubicado acá. Uf. Acá. Bueno, ya. En ese intervalo que no puedo escribir, entre 520 y 570. Entonces, de la misma manera, tomamos el límite inferior del intervalo, que es 520, más la distancia entre 570 menos 520, que nos da el 50, multiplicado
por este numerito que está acá, que ya lo habíamos calculado que es 45, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 35, partido por la frecuencia simple del intervalo, que es 10. Y esto nos da 570. Por lo tanto, la desviación intercuartílica, que corresponde efectivamente al rango intercuartílico, es 432,5 menos, 570 menos 432,5, porque tiene que ser obviamente Q sub 3 menos Q sub 1, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo con ese valor? Sería la diferencia entre estos dos, 570 menos 432,5. ¿Ya? Siguiente definición. Vamos a definir ahora un elemento que corresponde a la varianza poblacional. ¿Qué cosa es la varianza poblacional? Que se denota por sigma al cuadrado. ¿Ya? La varianza poblacional se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto a la media dividida por el tamaño de la población. Ya, esto como palabras se ve como complejo, pero en realidad no lo es tanto. O sea, sigma cuadrado, que corresponde a la varianza, es la sumatoria desde 1 hasta n, multiplicado por x sub i, el valor del dato, menos la media. Todo esto al cuadrado y todo esto dividido por n. Y esto nos va a dar un valor específico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, bueno, ¿qué significa? Las unidades en que está medida la varianza aparecen al cuadrado. Por este motivo se utiliza poco y es preferible trabajar con otra medida muy relacionada que se llama desviación estándar. ¿Ya? Pero vamos a calcular la varianza. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer, y es en el primer ejemplo, lo que vamos a calcular es la media, ya, en este ejercicio que está acá, con datos no tabulados. En este ejercicio que está acá. Para calcular la media, ya todos sabemos que tenemos que sumar todos los datos, 32 más 37 más 39, que bueno, que los teníamos ordenados, en alguna parte los teníamos ordenados, acá están ordenados, claro. 32 más 37 más 39 más 40, etcétera. Sumamos todos los valores y los dividimos por el total de datos, que en este caso es 20, ¿de acuerdo? Y eso nos da la media. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, por aquí abajo, por aquí abajo, por aquí abajo. No, bajé mucho. Ya. Entonces la media va a ser 867 dividido por 20, que nos da 43,35. Entonces, para calcular la varianza, lo único que tenemos que hacer es, fíjense, 1 partido por el n, que es el total de datos, que sería 20 en este caso, multiplicado por, tenemos que tomar cada uno de los datos y restarle la media y elevarlo al cuadrado. El primer dato que nosotros obteníamos, una vez que los teníamos ordenados, es 32. A ese valor le restamos la media y lo elevamos al cuadrado. Ese 3 que está ahí, claramente fue un Condoritz. Ese 3 no es un 3, obviamente es un 2. ¿De acuerdo? Ahí para que ustedes después lo corrijan. Ese es un 2. O sea, es 32 menos 4,35 al cuadrado, más. Tomamos el siguiente dato, que es 37 menos 43,35 al cuadrado, más 39, etc. Los que se repiten tienen que ponerlo, si aparece 41, 41, 41, acá adentro tiene que aparecer el 41 menos 43,35 al cuadrado una vez, porque el 41 aparece una vez, más otra vez 41 menos 43,35 al cuadrado, más, etcétera. Todas las veces que aparezca un valor, tiene que aparecer ese sumando acá, con la diferencia entre el valor y la media al cuadrado. ¿De acuerdo? No se pone una sola vez. Bueno, y al hacer el desarrollo de este numerito nos da 19,8275 años. ¿Ya? Ese corresponde a la desviación estándar. Ahora vamos a definir el concepto. Nosotros recién dijimos la varianza poblacional, que es sigma cuadrado. ¿Ya? Y ahora vamos a definir la desviación estándar poblacional, que se llama sigma. ¿Qué cosa es esto?
esto, déjenme borrar ese numerito que me quedó ahí abajo. La desviación estándar poblacional, que se llama sigma, se define como la raíz cuadrada positiva de la varianza. Fíjense que esto que está acá adentro es la varianza que acabamos de encontrar, que era esto de adentro es sigma cuadrado. Entonces el sigma simplemente es sacarle la raíz a esa expresión. Siempre este resultado, acuérdense que cuando uno numéricamente empieza a trabajar, uno, bueno, si no hacen el concepto de funciones es uno solo, pero si no lo hace así como numéricamente, uno siempre que uno saca una raíz, por ejemplo la raíz de 9, uno considera el más menos 9. En este caso lo que estamos diciendo es que ustedes tienen que considerar solamente el positivo, ¿de acuerdo? Entonces sigma va a ser considerada como la raíz positiva de esta expresión que aparece ahí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, obviamente, en nuestro ejercicio que acabamos de hacer, ¿qué cosa sería la desviación estándar? La desviación estándar va a ser la raíz de este numerito que acabamos de encontrar. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, si los datos provienen de una muestra aleatoria de tamaño n, vamos a tener lo siguiente. O sea, en el fondo, estas dos definiciones que acabamos de ver, estamos considerando el valor de la población total. Este n que está acá corresponde al valor de la población total. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio, algún análisis respecto de, por ejemplo, las edades de los estudiantes de Santiago, claramente trabajar con este n grande y hacer la encuesta todo es como casi imposible, digamos, a menos que hacer un censo, un censo como de Santiago, una cosa así, pero sucede que a veces obviamente igual sirve si uno saca una muestra aleatoria de toda la población, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de trabajar, no sé cuántos somos en Santiago, no sé cuántas personas habrá en Santiago, bueno, muchas, supongamos 5 millones de personas, no tengo idea, 5 millones de personas, no vamos a trabajar entrevistando a las 5 millones de personas, sino que vamos a trabajar una mezcla. Entonces, el N grande serían los 5 millones de personas, que es el N de la población total, pero si nosotros sacamos una muestra aleatoria de estos 5 millones de personas, por ejemplo, 500.000 personas o 100.000 personas, ese N vamos a usarlo como un N chico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tomar una muestra de tamaño N. Si nosotros vamos a trabajar con una muestra aleatoria de la población total, vamos a definir ahora, que son similares a los anteriores, una varianza muestral, por eso habla de la muestra, que la vamos a definir como S al cuadrado, y corresponde a la suma de los cuadrados de las desviaciones de las observaciones con respecto al promedio. Si ustedes se fijan acá, es similar al anterior. El único detalle es que acá se divide siempre por n-1. ¿De acuerdo? Entonces, la varianza muestral, que se denota por S cuadrado, la sumatoria de 1 a n, de x u y menos x barra al cuadrado partido por n menos 1. ¿Ya? Y la varianza muestral corresponde a un estimador. Las unidades en que está medida la varianza muestral aparecen al cuadrado, por este motivo se utiliza poco y también es preferible trabajar con otra medida que es S, que se llama desviación estándar muestral. O sea, en el fondo S va a ser la raíz de esta que está acá. Ya. Entonces, fíjense ustedes, está acá abajo, o sea, ese título ahí, chun, chun, el título que aparece acá. Vamos a calcular primero la varianza muestral en el conjunto de datos que nosotros estábamos considerando. Si suponemos que los datos provienen de una muestra aleatoria de tamaño 20, o sea, en el fondo, claro, en nuestro estudio estábamos tomando 20, por lo tanto, sin ningún problema nosotros podríamos tomar los mismos 20, que es más que una muestra aleatoria, porque estamos tomando todos los elementos, y podríamos sacar, y nos da, bueno, al sacar la media, nos da 43,35 que ya la teníamos, y la varianza muestral va a corresponder a 20,8711. Se fijan que es distinta, ¿por qué? Porque aquí estamos dividiendo por n-1, o sea, tenemos que dividirlo por el número total de datos menos 1, o sea, 19, por lo tanto, por eso es distinta. Ahora vamos a definir la desviación estándar muestral, y la vamos a llamar por S, que corresponde también a la raíz positiva de
el s al cuadrado que habíamos calculado recién. Entonces va a ser la raíz positiva de 20,8711 que nos da este valor que está acá. ¿Cuál es la interpretación? Que la dispersión de las edades de los sujetos es de 4,56, bueno, 4,6 aproximadamente años. O sea, cuando hablamos de la dispersión, ¿qué tan dispersos están unos con otros? O sea, en el fondo, por ejemplo, si tenemos un estudiante que le preguntamos y tiene 20 años, lo más probable es que el otro va a decir algo así como 24 años, o va a decir menos de 20 años, o sea, 16 años. O sea, aproximadamente la dispersión de las edades es de 4 años, 4,6, pero pongámosle 4, de 4 años. O sea que más o menos la distancia entre ellos es de 4 años. Eso es la interpretación. ¿Cuáles son las propiedades de la varianza? La varianza tiene, por ejemplo, si tenemos dos variables en juego en un estudio, en una investigación, por ejemplo, la variable, no sé, altura y la variable peso. Si tenemos estas dos variables y una constante, si z sub i es igual a, por ejemplo, o sea, en el fondo, si la variable z toma valor z1 igual a una constante, z2, a ver, lo que estamos diciendo acá es que cuando hacemos la recopilación de datos, por ejemplo, respecto de esta variable, supongan que esta variable sea, estoy inventando, el peso. Entonces, estamos diciendo acá, si Z1 es igual a 10 kilos, si Z2 es igual a los mismos 10 kilos, etcétera, etcétera. Si todos los datos son 10 kilos, o sea, supongamos que entrevistamos 10 kilos, 10 kilos, 10 kilos, todos son 10 kilos, lo que estamos diciendo es que la varianza que se representa por sigma sub z al cuadrado, ¿por qué sigma sub z? Porque es la varianza que corresponde a la variable z. Va a ser siempre 0. O sea, no hay varianza, no hay variabilidad, se fijan, es siempre la misma. ¿De acuerdo? O sea, ¿sí? Se repite siempre el mismo valor en todas las muestras que nosotros tomamos. O sea, cuando hicimos la recopilación de datos, todas las personas dijeron que tenían 20 años. La primera dijo, tengo 20 años. La segunda dijo, tengo 20 años. La tercera dijo, 20 años. Entonces, ¿cuál es la varianza? Que está representada por sigma sub z al cuadrado, sería 0 en ese caso. Esa es la primera propiedad. O sea, si todos los datos son iguales, su varianza tiene que valer 0. ¿Ok? ¿Ya? En la segunda propiedad, si tenemos que z sub i, por ejemplo, z sub 1, cuando hacemos la entrevista z sub 1, es una constante que es a más x sub 1, o sea, estamos teniendo, a ver, ¿cómo explico? Por ejemplo, esta es una variable, esta es otra variable. Esta variable, cuando uno hace recopilación de información, puede tomar valores x sub 1, x sub 2, x sub 3, etcétera, etcétera, dependiendo de la cantidad de datos que nosotros obtengamos, ¿sí? Y esta otra variable puede tomar el valor z1, z2, etcétera, 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 zn, ¿de acuerdo? Entonces, si se cumple que z sub 1, el valor que encontramos cuando hicimos de esta variable, es igual a una constante más este otro valor, si además de eso en z2 el segundo valor que toma la variable z es igual a una constante más x sub 2, etcétera, 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 y eso se cumple siempre para todo i, entonces vamos a decir que la varianza de esta variable es igual a la varianza de la otra variable. O sea, la varianza de la variable z es igual a la varianza de la variable x. En el caso que se produzca esta condición. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Después, si se cumple, usando si se cumple, por ejemplo, ahora, considerando el mismo conjunto de datos, que, por ejemplo, z sub 1 es a por x sub 1, que z sub 2 es igual a una constante por x sub 2, que z sub 3 es igual a una constante por x sub 3, o sea, el valor de z3 es igual a una constante por el valor que recopilamos de el x sub 3. Entonces vamos a tener, si se cumple siempre para todo y para todo valor que estamos considerando, entonces vamos a tener que la varianza de la variable z
es igual a la constante al cuadrado, o sea, la constante que aparece acá, multiplicado por la varianza de la variable x. ¿De acuerdo? Ya. Eso es si se produce esta situación, la varianza de la variable z es igual a la varianza de la variable x. Si se produce esta otra situación, entonces la varianza de la variable z va a ser igual a la constante a al cuadrado por la varianza de la constante x. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Este café no me está haciendo efecto. Oh my God. Déjenme. Ya. Bien. Por ejemplo, si la distribución del tiempo original empleado en resolver una prueba de estadística se obtuvo una media de 58,39 minutos. ¿Ya? O sea, estamos diciendo que en promedio los estudiantes se demoraron en responder una prueba de estadística 58,39 minutos, o sea, casi una hora. Y con una varianza de 356,72 minutos. Tremenda varianza, o sea, eso que nos indica que hay harta dispersión, o sea, hubieron alumnos que se demoraron aproximadamente, pero hubieron alumnos que se demoraron muchísimo más, ¿ya? Sea x sub i, vamos a definir las variables. X sub i es el tiempo original que emplea el alumno iésimo en resolver la prueba. Y sea z sub i el nuevo tiempo que emplea el alumno iésimo en resolver la prueba. ¿Ya? Un nuevo tiempo, como la hizo una vez y después la volvió a hacer. ¿Ya? Suponga las siguientes situaciones. Si cada alumno demoró 71 minutos en resolver la prueba, determine el tiempo medio en resolver la prueba y su respectiva varianza. Ya, ¿qué estamos diciendo acá? Si cada alumno demoró 71 minutos, o sea, el alumno 1 demoró 71 minutos, el alumno 2, 71 minutos, el alumno 3, es súper poco realista esto, porque es poco probable que todos los alumnos se hayan demorado lo mismo, pero eso es lo que estamos diciendo, que cada uno de los alumnos se demoró 71 minutos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Claramente, en este caso, estamos en la situación, la primera situación, donde cada es constante, ¿no es cierto? El Z1, en este caso, vale 71, el Z2, 71, el Z3, 71. Entonces, la varianza necesariamente va a ser 0. Y esto se podría probar, bueno, usando la propiedad o calculándola. ¿Por qué? Porque ¿cuál sería el promedio? Fíjense, mu sub z, que es la notación del promedio, ¿qué sería? Tomar a todos los estudiantes, aquí no dice cuántos estudiantes hay. Falta ese dato, digamos. Faltaría acá en el enunciado decir cuántos estudiantes hay en total. Ya, supongamos que sean, no sé, 20 estudiantes. A ver, ¿cuántos teníamos en el ejemplo? Bueno, no tiene nada que ver. Supongamos que sean 20 estudiantes. Entonces vamos a tener de Z1 hasta Z sub 20, ¿no es cierto? Me perdí. Acá. Claro, en este caso tendríamos, y el promedio obviamente es 71, porque todos respondieron lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, independiente de la cantidad de estudiantes, el promedio es 71, ¿cierto? Entonces, y acuérdense ustedes que esto se calculaba con una sumatoria donde aparecían en el argumento la diferencia entre la media y cada uno de los valores. Z1 menos la media, Z2 menos la media, Z3 menos la media. Y obviamente cada uno de esos factores va a ser 71 menos 71 al cuadrado, que nos daría 0, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo estamos considerando una sumatoria de puros ceros y obviamente la varianza va a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y obviamente aplicando esta que está acá. En el segundo ejemplo, bueno, en el mismo contexto, si a cada alumno se debe aumentar 5 minutos en el tiempo empleado en resolver la prueba, dado que al inicio de la prueba se utilizó 5 minutos para leer el planteamiento y resolver dudas. ¿Ya? Estamos suponiendo esa situación. A cada uno de los alumnos le vamos a agregar
5 minutos en el tiempo empleado en resolver la prueba. Entonces, el Z1 va a ser igual al tiempo que ocupó más 5 minutos. O sea, Z1 va a ser igual a X1 más 5 minutos. Z2 va a ser igual a X2 más 5 minutos. Tanto, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Fíjense acá. O sea, estamos en el segundo caso, por lo tanto, la varianza respecto de Z tiene que ser igual a la varianza respecto de X. ¿Cuál es la media de Z? La media de Z va a ser igual a la media de X más 5, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la media de X nosotros ya la teníamos, ¿no la teníamos? ¿Cuál es la media? La media de X, 58, la habíamos calculado antes, 58,39, más los 5 nos da 63,39 minutos. Por lo tanto, fíjense que como las medias son iguales, estos valores van a ser los mismos, que serían 357,72. ¿Ok? Y la tercera situación, si a cada alumno se aumenta en un 10% su tiempo empleado en resolver la prueba de estadística. Fíjense, en el fondo, ¿qué estamos diciendo? Cuando uno dice que se aumenta en un 10% su tiempo empleado en resolver la prueba, entonces piense el X sub I, el tiempo original que emplea el alumno yésimo en resolver la prueba. El Z sub I, siempre, 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 ojo con esto, en cualquier problema de planteo, ustedes tienen que definir claramente cuáles son las variables que están ocupando, y las tienen que definir escribiendo la variable, ¿de acuerdo? O sea, así con palabras. X sub I es el tiempo original que emplea el alumno yésimo en resolver la prueba estadística. Ojo acá con esto, porque voy a ocuparme un poquito de tiempo acá, porque si alguien así como que le da lata escribir, no, me da lata escribir estas cuestiones con palabras, si estoy en un curso de matemáticas, o sea, porque estoy escribiendo esto con cuestiones con palabras, si se entiende porque el problema está planteado de esta manera. No, estimados, la respuesta a eso es que no se entiende, nada se puede dar por supuesto. O sea, si alguien me pone que su tiempo original que emplea el alumno yésimo en resolver, no, me ponen tiempo original que emplea el alumno en resolver la prueba. Eso está mal definido, ¿de acuerdo? ¿Qué alumno? ¿Qué alumno? Juanito, Pedrito, ¿qué alumno? Entonces uno dice, bueno, el X sub 1 es el tiempo original que emplea el alumno yésimo en resolver la prueba. Por ejemplo, se supone que el X sub 1 tiene que estar claramente definido, o sea, el X sub 1 es el tiempo original que emplea el primer alumno en resolver la prueba. Supongamos que nosotros hablemos de primer alumno, segundo alumno, respecto del orden en el que aparecen en la lista oficial, ¿de acuerdo? Entonces, un alumno que empiece con su apellido, que está en el primer alumno, el primero que aparece en la lista. Por lo tanto, supongamos que la Montserrat sea la primera que aparece en la lista. Entonces, X sub 1 va a corresponder al tiempo original que emplea Montserrat en resolver la prueba de estadística. Hay que especificar qué prueba también. O sea, nadie puede tener duda que en el contexto de un enunciado, si uno dice que X sub 1 es igual a 60 minutos, no puede haber ninguna duda de cuál es el estudiante que hizo la prueba en 60 minutos. Entonces es X sub 1, que bueno, en el caso particular sería Montserrat, que ella ocupó 60 minutos. Que sea la única que ocupó 60 minutos, esa es otra historia. Y el X sub 2 es el siguiente que viene después de Montserrat en la lista, don Francisco. Entonces don Francisco ocupó, no sé, 65 minutos en resolver la prueba. Entonces el valor del X sub 2 es 62 minutos. ¿De acuerdo? Entonces esta redacción que aparece acá, en el contexto del problema, tiene que ser súper clara y precisa. ¿De acuerdo? Uno la rescata en el contexto del enunciado general del problema. Tiene que poner toda la información, todo el referente. No puede haber ninguna duda, porque si me ponen solo en resolver la prueba, y después me dicen ustedes después, pero profe, era obvio que estamos hablando de la prueba estadística, porque el enunciado está hablando de una prueba estadística. ¿Qué otra prueba va a ser? No va a ser la prueba de, no sé, de álgebra. No va a ser la prueba de, no sé, de otra materia, de biología. ¿Se entiende, profe? O sea, hello, que es la prueba estadística. Entonces yo le voy a responder hello.
No se puede subentender, usted tiene que ser específico y decir que es de la prueba de estadística. Yo no tengo por qué adivinar que es de la prueba de estadística. Podría ser de biología, podría ser de otra rama, de otro ramo. ¿Está claro? Por lo tanto, es súper importante definir muy bien acá a qué se refiere cada una de las variables. ¿Ya? Y hago hincapié en eso porque aquí cuando uno no define bien las variables, ahí empiezan ustedes a sufrir porque uno empieza a bajar décimas, y, ¿me entienden? Entonces, les sugiero que acá sean muy claros, fíjense, no importa que escriban harto, pero que escriban hasta el último detalle para que nadie tenga absolutamente ninguna duda qué cosa es X sub I. ¿Ya? Bien, entonces dice tiempo original, bla, 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 bla. Y en este caso el Z sub I es el nuevo tiempo que emplea el alumno yésimo en resolver la prueba estadística. Entonces, en nuestro ejercicio, en esta parte del enunciado, dice que se aumenta en un 10%. Entonces, ¿qué cosa sería el Z sub I? Es el nuevo tiempo. ¿Cómo podemos escribir en ecuaciones el nuevo tiempo? El Z sub I va a ser igual al tiempo original más el 10% del tiempo original, o sea, 0,10, ¿no es cierto? Que eso equivale al 10 partido por 100, al 10% del tiempo X sub I. O sea, Z sub I es 1,10 por X sub I. Y ojo que en este caso particular de este ejercicio, dado que a todos los estudiantes le aumentamos un 10% de tiempo del que ocupó, entonces Z1 va a ser 1,10 por X sub 1. El Z2 va a ser 1,10 por X sub 2, etcétera. Por lo tanto, claramente nosotros estamos en esta situación donde esta otra variable, que es Z sub I, es igual a una constante por X sub I. Por lo tanto, a partir de acá automáticamente, o sea, no necesita, lo interesante cuando uno tiene las propiedades que uno no necesita hacer el cálculo. Simplemente sabe esta propiedad y por lo tanto esta varianza va a ser igual a la constante al cuadrado. Acordémonos que nuestra constante en este caso es 1,01 al cuadrado por la varianza de la otra. O sea, vamos a tener entonces que, bueno, obviamente en este caso la media de la z es 1, y al hacer todo este cálculo nos va a dar que esto va a ser 1,10 al cuadrado por la varianza de x. Entonces, si hacemos los reemplazos correspondientes, nos da efectivamente que es 431,6312. ¿Ya? Y vamos a definir el último, a ver, ¿cuánto me queda? Que mi intención es intentar, pero tampoco me voy a estresar, alcanzar a pasar la materia, digamos, del apunte, mañana, ojalá, terminar a pasar la materia del apunte, y la próxima semana enterita, más la clase del lunes que les debo, y hoy día la clase de ejercicio, si es que no llega nadie, hacer todo eso, pura ejercitación la próxima semana, cosa de dejarlos pero expertos en todos los tipos de ejercicios de este ámbito de la estadística. ¿Ya? Así que vamos bien, no me voy a apurar. Voy a pasar el último, no, voy a dejar el último concepto para mañana. A ver, me queda uno solo, diagrama de caja con bigote. Me perdí, a ver dónde quedé. No, acá. Voy a intentar terminar mañana, si no igual tengo clases como para poder terminar. Ya, voy a dejar el coeficiente de variación para mañana en la mañana. Si es que alguien viene a clase, pero igual voy a hacer la clase de mañana en la mañana, esa igual la voy a dejar grabada sí o sí, ¿ya? Aunque no tenga alumnos, igual la voy a hacer mañana en la mañana. Y eso sería, ¿ok? Entonces continuamos la próxima clase con el coeficiente de variación. ¿Ya está? ¿Preguntas?